Aquí otra vez, total de votantes 284, total de boletas sobrantes 274. Utilizaron 558 boletas. Pero les dieron 600. Ajá, pero les dieron 675. ¿Dónde están estas 117? ¿No? Y no son casillas pegaditas. Estamos, digamos, recurriendo a otro órgano de justicia, que no es el Instituto Electoral, que es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya no depende del IEM y es una situación por separado. Y además, hablando del tema estatal, además del Tribunal Estatal, se tiene también la instancia de la Sala Regional, que esa ya corresponde a el Tribunal Federal Electoral. Entonces, en ese caso, aunque exista esta parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México, sabemos que ya las instancias de los tribunales y que imparten justicia no están conectadas, digamos, con el propio Instituto Electoral. Y bueno, pues yo no quisiera pensar en una impugnación donde ya sé lo que va a pasar, por supuesto que no. Nosotros estamos esperando que alguna autoridad limpie este tema de la elección para que la ciudadanía también quede conforme con los resultados. Se realizó finalmente el recuento de los votos con una situación, pues digamos, muy hecha al vapor, ya sobre los límites de lo que ellos tendrían que haber entregado respecto al día límite para hacer toda esta situación. Y la verdad es que pues se hizo ahí con firma de todos los representantes, pero no sin muchísimos exámenes, ¿no? Cuestiones tan simples de a veces un voto que se veía claramente que era un voto hacia nosotros y que ellos lo estaban calificando como nulo porque se pasaba 1 centímetro la rayita con la cruz que habían hecho. Ese tipo de cosas en la cuestión del recuento pues generaban prácticamente discusiones campales dentro del Instituto Electoral, cuando las cuestiones pues eran tan simples y evidentes que no se podían sostener. No es algo que se haya dado por casualidad, que a una cantidad de 40 o 50 casillas no aparecieran actas. Casillas tenemos, recuerdo, 354. Y en más de 250 casillas se haya tenido que sustituir a los funcionarios de casilla. Eso tampoco es ninguna obra de la casualidad. El tema del recuento finalmente se dio, el recuento del 100% de los paquetes electorales, y ahí en ese mismo recuento se encontraron otra cantidad enorme de irregularidades que tenemos que analizar. Sobre todo muchas, les decía, del tema de la coincidencia, que no coinciden. Si le entregamos 750 boletas, ¿cómo es que aparecen 780 o 790 boletas? Y no porque sean cuestiones de que depositaron de una urna a otra, sino porque aparecieron 780 para la votación de ayuntamientos. Ese tipo de inconsistencias pues es lo que nosotros tenemos que revisar. O que abriendo el paquete electoral pues resulta que faltan 190 boletas de las que debían estar en blanco inutilizadas. ¿Dónde están? No se desaparecen de la nada. O que los folios, por ejemplo, cuando se contaba el folio, ¿no? Tenías tu bloque del 1 al 100, revisabas la 1 y revisabas la 100, pero en medio faltaban 20 boletas. Ese tipo de situaciones pues obviamente son cuestiones que lo va a tener que analizar y revisar el Tribunal Electoral, porque pues en el IEM ya nada más se contaban, no coincide, pues no coincide, pero se anota, ¿no? Ahí no se hace realmente la evaluación de qué fue lo que sucedió. Ahí nada más se anota la irregularidad, se pasa la incidencia, esto es lo que encontramos y hasta ahí, ¿no? Que no se encuentran actas de ningún tipo, pues cómo, ¿no? O que no aparecían los votos nulos. Ahí decían 15 votos nulos, pero no estaban las boletas. No, en el paquete físicamente no aparecían. Entonces, todas esas irregularidades, pues ahí no se iban a dirimir o arreglar. Ahí nada más se anota
se dice cuál fue lo que se encontró dentro del paquete, paquetes que se encontraron abiertos que no traían el sello de DIEM, por ejemplo, ¿no? Que venían sellados con una cinta de la deslapadería, y ahí se ve pues de inmediato que se perdió la cadena de custodia en algún momento. El apoyo del partido, pues como les digo, no existe. Yo estoy plenamente consciente de que no existe el ejército, la cantidad necesaria de abogados electorales para darle un respaldo generalizado a todo el país, además. Porque bueno, para eso existen los comités estatales, para que ellos sean los encargados de brindar este respaldo con estos equipos, son los que están más cercanos. En el tema de la dirigencia nacional, pues es algo complicado y lo entendemos, aunque sí, pues es sumamente necesario que se establezca ya un comité estatal en el Estado de México, que no puede ser que uno de los estados más importantes del país no tenga autoridades del partido más votado, porque además, pues veamos las cifras del partido, de Morena como tal, y pues sigue siendo el partido más votado en el estado, sigue siendo el partido más votado en nuestro municipio, y bueno, pues sí, ahí sí urge un tema de la reorganización de nuestros comités estatales y luego de lo que tiene que ver ya con lo municipal. Respecto a la entrega de la constancia, yo entiendo que es un trámite que se tiene que realizar, no va más allá de eso. Que se hubiera tenido que hacer de esa manera, pues desafortunadamente por la actuación parcial precisamente del Instituto Electoral, es que se tuvo que hacer de esa manera porque ya estaban con el límite tocándoles la puerta. Es que fueron 208 casillas donde se sustituyeron. En algunas se sustituye desde uno y en otras se sustituye la mesa completa, ¿no? Esas son diferentes irregularidades dependiendo de la casilla. En algunos se sustituye dos, en algunos se sustituye el secretario, el presidente y un escrutador, en algunos solo los escrutadores, en algunas solo el presidente, que no tiene ninguna lógica. Se supone que tendrían que haberse recorrido, es decir, si llegó el secretario, tendría que haber subido el secretario a presidente y el primer escrutador a secretario, y pues lo que tiene que realizarse. En algunas casillas no se realizó así, nada más no llegó el presidente y sustituyeron al presidente de gente de la fila, que eso pues también es una irregularidad. Pero bueno, estas irregularidades se presentan en 208 casillas, más del 50%. Se presentaron este tipo de situaciones de que no llegaron los funcionarios de casilla. Las causas de la nulidad de la tiene que ver precisamente con que exista un error o dolo en el conteo de los votos, con mala integración de las casillas, con mover las casillas del lugar, que también sucedió. En el caso de la sustitución de funcionarios fueron en 208 casillas. Y la otra situación, ¿cuál es? ¿Cuál es el presupuesto? Y el error o dolo, que en ese prácticamente en el 95% de las casillas existe error de el conteo de los votos. No es que se hayan recuperado votos, se quedó exactamente igual. Con los 700 votos con los que empezamos el conteo, al final terminaron siendo esos 700 votos. Pero aquí lo importante es, primero, que se reduce el porcentaje de diferencia entre segundo y tercer lugar a 0.3, 0.38%, 0.4%, por ahí está el porcentaje. Pero que pues lo que evidenció el tema del recuento de los votos es la gran cantidad de irregularidades. Quiero que quede muy claro esa situación. No solo es un tema de los votos, es porque aparecieron más boletas. Siempre va a ser más costoso que se pisotee la democracia y no se permita a los ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes, que lo que pueda costar una elección extraordinaria en el caso de que se diera. Aquí yo sí estoy muy seguro que no se tendría que anteponer eso.
Que al menos hay un contubernio, por lo menos en la Junta Municipal, de las autoridades de la Junta Municipal de aquí de Coacalco, la Junta Municipal número 20, en un muy claro sentido de apoyo hacia el candidato de la alianza del PRI y el PAN. Eso sí, yo lo puedo, eso es algo que además está en actas, ¿no? Está en las actas circunstanciadas, que hay una oposición férrea de parte de la presidenta de la Junta, Nelly Puebla Rocha, para el tema de que se llevaran a cabo los procesos como debían de ser. De hecho, incluso en el llenado de la sábana que ellos ponen al día siguiente de la votación, pues resulta que no ponen los resultados completos, ¿no? Ellos hacen un corte de quién sabe qué hora y dicen, ahí está la elección, son más de 2.500 votos, pero no eran los resultados de esa hora, es decir, ahí en la sábana notan 7 de junio a las 14 horas, y ellos pusieron los resultados como de por ahí de 11:30 o 12 de la noche, que era cuando más ventaja había de parte del PRI y del PAN. Estaban en esa situación para decir, no puede haber conteo, porque hay 2.500 votos de diferencia. Entonces decían, pues es que mira, ahí está el PREP, ¿cuáles 2.500 votos de diferencia? Aquí están nuestras actas, las de nosotros, y aquí no hay ningunos 2.500 votos de diferencia. ¿De dónde sacaste toda esa suma? ¿De dónde sacaste esa cantidad? Y bueno, pues lo hicieron de alguna manera efectivamente tramposa. ¿Cómo es que desaparecen las actas que van pegadas al PREP, pero en el PREP en Toluca sí las tenían, pero aquí en Coacalco no? Eso pues habla de efectivamente una manipulación de los paquetes, porque así como llegaban se escaneaban y entonces se mandan al PREP. ¿Cómo es que allá sí los tenían y aquí nunca aparecieron? No es necesario que desaparezcan, sino que sean de verdad personas completamente sin intereses en los partidos quienes encabecen este tipo de instituto. La verdad es que no hay certeza cuando la cuestión termina siendo parcial. Aquí nosotros, por ejemplo, el ejemplo de la Junta Municipal número 20, pues resulta que la presidenta de la Junta pues, trabajó en la administración de David Sánchez, y eso pues no precisamente nos hace tener un proceso equitativo para todos. Yo creo que sí, lo que debemos de hacer es que exigir que las autoridades electorales se conduzcan con respeto a la ley, que saquen de las manos los procesos electorales, que no se conviertan en amigos de ningún partido, no solo de PRI, que ahorita es lo que nos atañe. Ahora resulta que pues los del INE apoyan al PRI y los del IEM apoyan al PRI, pero no solo con eso, sino con absolutamente ningún partido, no solo con que no se coaliguen con el PRI, no porque quiero que se coaliguen con Morena, sino porque tengamos todos un órgano electoral completamente ciudadano y sin parcialidades, como lo estamos viendo en este. De noviembre es una fecha límite, aunque creemos que obviamente no van a llegar hasta esas fechas, pero hasta el 14 de noviembre sería el límite para resolver este tema de las impugnaciones y de los juicios de impugnación. Que se anule ni una elección ni casilla, sino que se limpie el proceso. Si en la limpieza del proceso tiene que ver con un sistema de anulación de casillas, pues bien, y con eso es suficiente, estamos de acuerdo. Y si no, y si la anulación de casillas supera el 20%, pues bueno, ahí sí ya no va a quedar de otra, porque superando el 20% se tiene que anular la elección por completo. Bueno, se detuvieron a 4, y de esas 4, a 2 las consignaron al reclusorio de Chiconautla por un tema que traían ya de homicidio. Tenemos dos personas consignadas, de las cuales golpearon a nuestro representante general el día de la jornada. Uno de ellos se dijo ser escolta de David Sánchez, uno de los que dejaron ir, se dijo ser escolta de David Sánchez. Los otros sí, que ya traían órdenes de aprehensión previas,
se fueron consignados al penal de Chicolote y seguirán su proceso.